Hoy es el día de reposo. Es un día santo en el que recibimos bendiciones de Dios. A través de este día de reposo, permítanme presentarles una fragancia de Sión antes de estudiar la palabra de Dios. Un escritor recibió una invitación de su amigo que era director de teatro. Siempre sintió curiosidad por saber cómo trabajaba su amigo, así que se tomó tiempo y llegó al teatro un poco antes de la hora acordada. Echó un vistazo al teatro. Los actores estaban practicando arduamente en el escenario. Pero había un actor en un rincón. No estaba practicando el guión, sino que abría un mantel rápidamente y luego lo doblaba prolijamente. Lo hacía una y otra vez. Preguntándose sobre él, el escritor le preguntó a su amigo, ¿él también es actor? Así es. ¿Por qué no está practicando el guión? Simplemente está poniendo un mantel y doblándolo repetidamente. No necesita practicar el guión. Todo lo que tiene que hacer en el escenario es salir y poner un mantel en la mesa. Oh, ya veo. El escritor se interesó en el extra y lo observó cuidadosamente. El extra practicaba extendiendo y doblando el mantel por mucho tiempo y de diversas maneras. El escritor pensó honestamente, ¿se necesita mucha práctica para eso? Finalmente, la obra comenzó. El extra, a quien el escritor prestaba atención, subió al escenario finalmente, con el mantel sobre su hombro. Luego tomó el mantel de su hombro y lo lanzó sobre una mesa que estaba bastante lejos. Y aquí estaba el asunto. Como si estuviese medido, el mantel quedó puesto sobre la mesa de forma precisa y maravillosa. Hubo un silencio durante unos segundos. Entonces la audiencia explotó en ovaciones y aplausos. Con el rostro radiante, el extra hizo su salida. Para esos 10 segundos, el actor practicó muy duro y mucho tiempo. Como el escritor vio lo duro que el actor practicó, aplaudió hasta que sus palmas enrojecieron. Extrañamente, brotaron lágrimas de sus ojos como si hubiera sido el actor. La obra terminó y el escritor se reunió con su amigo. ¿Sabes? El actor que lanzó el mantel fue increíble. Debe haber querido desempeñar un personaje principal o un papel importante al menos, pero practicó durante horas solo para extender el mantel una vez. Es increíble. Lamento decir esto, pero entre todas las cosas que vi hoy en tu obra, los 10 segundos que él apareció en el escenario fueron los más conmovedores e impresionantes. El director rió y dijo, él tiene en alta estima cualquier papel que desempeñe. Es por eso que hace su mayor esfuerzo, aunque solo sea extender un mantel. Sin duda, lo hará magníficamente. Hermanos y hermanas, ¿quién decide el valor del trabajo que están haciendo? ¿Lo deciden otros? Son ustedes los que deciden su propio valor. Si piensan que lo que están haciendo es trivial, son personas que hacen algo trivial. Pero si piensan que lo que están haciendo es valioso, son personas que hacen algo valioso. Otros pueden no valorar el papel de extender un mantel. Su aparición en el escenario fue solo de 10 segundos. Pero el actor practicó por un largo tiempo para ser fiel a su papel. Como resultado,
extendió el mantel de manera tan espectacular que impresionó a muchas personas. Estoy seguro de que el actor no solo puede actuar, sino hacer excelentemente cualquier tarea que se le asigne. Es porque valora lo que hace y lo tiene en alta estima. Es lo mismo con la obra del Evangelio. ¿Una obra es importante y otra obra no es importante en el Evangelio? Somos los hijos del Padre y la Madre celestiales. Nos convertiremos en el real sacerdocio y reinaremos en el gran universo. No solo los jefes de templo o los líderes se convertirán en el real sacerdocio. Todos nosotros lo seremos cuando cumplamos nuestro deber en nuestra situación fielmente. Todos los hermanos y hermanas de Sión son necesarios. Todos nosotros estamos en la posición de recibir bendiciones. Realmente estamos llevando a cabo tales benditas funciones y haciendo tales obras benditas. No debemos tener la visión pesimista de que nuestros papeles son insignificantes, aunque sea algo pequeño como extender un mantel. Cuando lleguemos a ser los mejores en ese campo, seremos de ayuda para la obra del Evangelio. Si hay algo trivial que los demás no quieren hacer, ustedes pueden hacerlo primero. Tanto como valoren la obra, sus bendiciones serán grandes. Si hay algún papel necesario para completar el Evangelio del Reino, considerémoslo precioso y cumplámoslo fielmente, de modo que podamos ser bendecidos. Padre y Madre Celestiales, gracias por permitir esta preciosa bendición. Los amamos. Hermanos y hermanas, no hay nada trivial en la obra del Evangelio. Con este significado estudiemos la palabra de Dios con el tema: prediquemos el Evangelio en unidad. 2018 es el 100º año desde que el Padre nació en esta tierra. El número 100 contiene el significado de cumplir lo que se ha planeado. Sin importar qué hagamos, si decimos, he hecho el 100%, significa que lo hemos hecho totalmente. Este año esperamos que en cada ciudad, en Samaria y hasta lo último de la tierra, la gente diga, hemos oído las buenas nuevas, creemos en ellas. Espero que estas noticias de gracia vengan de los 5 océanos y los 6 continentes del mundo entero. En este proceso de difundir el Evangelio, los hijos de Sión a veces pueden pensar, si solo hago esta obra, ¿puedo decir que estoy haciendo la obra del Evangelio? Pueden pensar que lo que están haciendo ahora no tiene relación con el Evangelio. Sin embargo, todo lo que hacemos en Sión tiene relación con el Evangelio. Los miembros que cocinan en la cocina, los miembros que transportan a otros miembros, los miembros que dirigen el tráfico en el estacionamiento en los días de culto, y los miembros que reciben a todos los miembros en el templo. Todos y cada uno de los miembros están haciendo lo que es necesario ahora. El hombre que apareció en la fragancia de Sión tenía un pensamiento un poco diferente sobre extender el mantel. ¿Qué pensará la audiencia si muestro esta habilidad de lanzar el mantel lejos y lo extiendo con precisión? Para esa habilidad practicó mucho. Puede haber un papel principal y otros papeles que se desempeñaban en muchas partes, pero su tiempo era solo de 10 segundos. A pesar de eso, su actuación tuvo un gran impacto en la mente de las personas. Aunque su actuación fue breve, hizo su máximo esfuerzo pensando, soy el personaje principal en este momento. Así fue como produjo ese buen resultado. En cuanto a la obra que se nos ha confiado, sea que estemos en esta nación o en el extranjero, sea que estemos en una iglesia pequeña o en una iglesia grande, sin importar cuál sea la situación, sin importar en qué situación nos encontremos, si consideramos nuestra propia obra como la más importante, nosotros mismos somos los protagonistas en nuestra obra.
Desempeñemos bien el papel de un personaje principal para que tengamos un año bendito, estableciendo las acciones de Dios. Veamos 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿qué? Se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Cuál es la diferencia entre una escena de 10 segundos y una escena de 1 hora? Todos son personajes principales. En la verdad, en nuestro Evangelio, nadie hace una obra más importante y nadie hace una obra menos importante. De acuerdo con la necesidad, si Dios establece a un miembro como personal pastoral, él debe hacer su mayor esfuerzo en la posición de personal pastoral. Si recibe una función determinada de ayudar, nadie puede tomar su función en su lugar. Como es la única persona que puede desempeñar el papel, es el personaje principal en esa obra. ¿Y si los que están en la línea de frente se ven agradables y parecen ser los mejores? No debemos pensar eso. Nuestro Evangelio es todo en uno. Entonces, si el Evangelio se difunde en Samaria y hasta lo último de la tierra, y la obra se completa, ¿los miembros que trabajan en la cocina no se regocijarán? Todos se regocijarán. ¿Qué podemos decir del personal pastoral que predica sermones? ¿Estarán felices o no? Todos estarán felices. Y los predicadores también estarán felices. Y los que silenciosamente apoyan la obra del Evangelio, encargándose de los trabajos administrativos en la oficina, ¿estarán felices o no? Todos ellos estarán felices. ¿Por qué todos estarán felices con la noticia de que el Evangelio se ha completado? Porque todos somos uno. Pero cada uno tiene un papel diferente. El rol de las manos es diferente. El rol de los pies es diferente. El rol de los ojos, el rol de la boca y el rol de la nariz es diferente. Aunque son diferentes en sus roles, todo es importante. Supongamos que un hombre tiene ojos grandes que se ven agradables, y si no tiene nariz, ¿creen que se ve bien? No. Todas las partes del cuerpo deben estar en su lugar. Cejas oscuras, nariz prominente, etc. Todos los miembros deben existir en sus posiciones adecuadas. Todos los hijos de Sión son necesarios en la obra del Evangelio.
Así que espero que nadie malinterprete que una persona es más preciosa porque hace una obra más importante y que ustedes son menos importantes porque hacen una obra menos importante. La Biblia dice que a las partes que nos parecen menos dignas, las vestimos más dignamente. Todos los miembros de Sión son uno. No es que los que trabajan en la cocina sean los humildes y que los que limpian el templo estén haciendo la obra porque ellos sean los humildes. Cada obra de nuestros miembros es importante como es. Los que predican el Evangelio son importantes como son. Y los que enseñan las palabras de Dios también son importantes en ese campo. Todos deben existir. ¿Están de acuerdo? Tengamos ánimo en el hecho de que todos nuestros miembros de Sión están haciendo la obra en Dios. Espero que nadie se compare a sí mismo con otro este año, pensando, él está haciendo un buen trabajo, pero yo estoy haciendo un trabajo humilde. Veamos Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo, ¿y hagan qué? Y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicar el Evangelio a todas las naciones es sumamente precioso. Muchos de nuestros hermanos y hermanas en Sión están apoyando esta obra de muchas maneras, mediante la predicación de sermones, llevando a cabo programas de educación, etc. Entonces, ¿solo es suficiente dar sermones y programas educativos? No, eso no es suficiente. ¿Y si no se nos da comida? ¿Qué pasa si no tenemos comida? Estaremos tan hambrientos que nos resultará difícil predicar. Los que trabajan en la cocina también son necesarios. Hermanos y hermanas, ¿podemos distinguir quiénes desempeñan papeles secundarios y quiénes los papeles principales? No, no podemos. Todos desempeñan un papel principal en el Evangelio. Al hacer el trabajo de la cocina, todos allí son protagonistas. Al predicar el sermón, el predicador es el protagonista. Al predicar el Evangelio, cada predicador es un protagonista. Por esa razón Jesús dijo en Marcos capítulo 16, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Para predicar las buenas nuevas a todas las naciones, muchos de nuestros hermanos y hermanas trabajan detrás de escena para apoyar el Evangelio. Ahora nuestra obra del Evangelio se está llevando a cabo a través de esa hermosa unidad, de acuerdo con la voluntad del Padre y la Madre. Para evitar que seamos uno, el diablo sigue inculcando malos pensamientos en nuestras mentes. Él nos incita a pensar que nuestros deberes son inferiores y miserables y que los deberes de los demás son grandiosos. ¿Cómo se sintieron hoy cuando escucharon la fragancia de Sión? El actor desempeñó el papel de extender un paño por solo 10 segundos sin decir nada, pero fue aplaudido más que nadie, ¿no es así? Sin embargo, el Padre y la Madre han establecido misiones en cada región del Evangelio en todo el mundo. Este año trabajemos más para difundir el Evangelio en cada región. Entonces la voluntad de Dios llena de gracia se predicará más rápidamente en todo el mundo para que nuestra Sión se establezca en cada ciudad. Creo que Dios ciertamente nos permitirá ver que Sión se establecerá en cada ciudad. Entonces, ¿qué debe hacer cada iglesia? Todos los miembros deben ser iguales, sin que nadie sea inferior o superior, ¿no es así? Todos son los protagonistas de la profecía. Entonces cada protagonista debe cumplir perfectamente su propio rol. Aquellos a quienes el Padre y la Madre Celestiales han permitido trabajar en la línea de frente, deben desempeñar sus roles como obreros de la línea de frente. Los que están en la línea trasera, como obreros en la línea trasera. Los que están en la línea media deben desempeñar sus roles como obreros en la línea media. Sin embargo, no debemos romper la unidad mientras llevamos a cabo nuestras funciones. Todos nosotros debemos ser fieles en nuestros roles como protagonistas. Cuando seamos fieles en nuestros deberes, esta profecía, id por todo el mundo y predicad las buenas nuevas a toda criatura, se cumplirá. Pronto llegará el día cuando escuchemos la alegre noticia. La profecía se ha cumplido. Los que oran mucho, los que apoyan desde un lado, los obreros en la línea de frente, los que apoyan detrás de escena,
Cuando todos estamos unidos el uno con el otro, podemos convertirnos en protagonistas en nuestras posiciones. Esto es precisamente lo que enfatiza la fragancia de Sión, ¿verdad? Ahora veamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. ¿Qué? A predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 1 Corintios 1 explica que Cristo nos envió a predicar el Evangelio. Veamos 1 Corintios capítulo 9, versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo quería evitar cualquier cosa que pudiera obstaculizar el Evangelio. Él pensó, nada debe obstaculizar este Evangelio. Dios quiere que este Evangelio se predique a todas las personas del mundo. Entonces, cualquier cosa que digamos o hagamos y cualquier actitud que tomemos no debe obstaculizar el Evangelio. En 1 Corintios 12, Pablo explica que no debemos involucrarnos en cosas que puedan tener un impacto negativo en el Evangelio. Él era el más grande de los apóstoles, que tenía el derecho de hacer cualquier cosa, pero dijo que no usó este derecho. Estaba dispuesto a renunciar a todo lo que pudiera obstaculizar el Evangelio. Todos nosotros debemos tener esta mentalidad para convertirnos en protagonistas de la profecía. Para ser protagonista del Evangelio, el apóstol Pablo rechazó todo lo que pudiera obstaculizar el Evangelio y voluntariamente se dedicó y se sacrificó para hacer cualquier cosa que ayudara a difundir el Evangelio. Es Dios quien dirige esta obra del Evangelio. Entonces, debemos expresar al Padre y a la Madre Celestiales nuestro deseo en este año diciendo, por favor, también permítanos participar en su obra. Continuemos con el versículo 16. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. El apóstol Pablo dijo que le era impuesta necesidad de predicar el Evangelio. Tenía un fuerte sentido de responsabilidad hacia el Evangelio, ¿no es cierto? Hermanos y hermanas, debemos hacer lo mismo que Pablo. Todo el pueblo de Sión debe tener el mismo sentido de responsabilidad. Hermanos y hermanas de todas las Siones del mundo entero, levantémonos y vayamos a los lugares a los que Dios nos llama y prediquemos el Evangelio allí, como profetas y profetisas. Sinceramente les pido que lo hagan. Este Evangelio no es algo opcional. Pablo define el Evangelio como algo obligatorio, diciendo que le era impuesta necesidad de predicar el Evangelio. Podemos predicar el Evangelio en cualquier momento y en cualquier lugar, en nuestro vecindario, de camino a algún lugar. Predicar el Evangelio es algo que todos pueden hacer. Por tal razón, Pablo dijo, me es impuesta necesidad de predicar. Aquí, todos nosotros debemos decir esto. Pongan su nombre en lugar de Pablo. Esto es lo que no debo evitar. ¿Por qué? Porque el trabajo de Dios es mi trabajo, y el trabajo del Padre y la Madre es mi trabajo. Esto no es algo opcional, sino obligatorio. Debe cumplirse. Veamos otro versículo en Efesios capítulo 3. Si este Evangelio se difunde, Dios dijo que concedería cierto cambio a los gentiles que escucharon el Evangelio por primera vez. Capítulo 3, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles. Ahora veamos qué efecto tiene este Evangelio y qué resultado produce con su poderosa fuerza. Está escrito que, a través del Evangelio, los gentiles son, ¿qué en Cristo? Son coherederos. Está escrito que serán coherederos de Dios. El Evangelio tiene este gran poder. Supongamos que van a vender algo. Entonces necesitan saber muy bien lo que están vendiendo. Una persona que entiende lo que está vendiendo puede vender mucho. De la misma manera, tal como está escrito en Mateo capítulo 25, para ganar más talentos, debemos conocer bien el Evangelio para poder recomendarlo a muchas personas. ¿No les parece? Si leen el versículo 6 dice que los gentiles son, ¿qué? Los gentiles son coherederos en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No es fácil ser coheredero de una nación. Si alguien dice, me convertiré en heredero del grupo Samsung, parece realista. La gente preguntará, oh, ¿estaba en esa posición? Sin embargo, no parece realista si alguien dice, seré heredero del reino de Dios. Todos debemos entender que el Evangelio tiene ese poder de colocarnos en esa gran posición. Son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. Es imposible sin el Evangelio. Solo el Evangelio de Cristo en Sión tiene esta promesa. Por lo tanto, todos nuestros miembros de Sión deben predicar este Evangelio, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Díganse a sí mismos, me he convertido en obrero del Evangelio debido a esto. Intenten poner sus nombres aquí. Mantengamos el número 100 en nuestra mente este año y prediquemos teniendo fe al 100% para difundir el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Deseo que todos seamos protagonistas en nuestros propios roles y seamos bendecidos levantándonos y gritando juntos este Evangelio. El reino de Dios está muy cerca. Todos debemos levantarnos y alumbrar la luz del Evangelio. Y especialmente debemos orar por esto. Veamos un último versículo antes de terminar. Vayamos a Efesios capítulo 6. Veamos el capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Tal como está escrito, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Sea este el tema principal de nuestra oración, recuerden que cada uno de nosotros es protagonista. Hagamos lo que hagamos y desempeñemos el papel que desempeñemos en el Evangelio. Espero que todos podamos ser lo suficientemente fieles para completar la voluntad del Padre y la Madre que guían este Evangelio, y haciendo eso, seamos una vez más testigos de otro gran milagro. Con esto quisiera concluir el sermón. Muchas gracias.